Ahora en radioejército.cl, hitos, hazañas, anécdotas y los más destacados hombres de nuestra historia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con la Historia. Como siempre, les quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro de historia, este baño, esta clase en realidad que hemos tenido todos los jueves desde hace ya tanto tiempo y por el cual además cada uno de ustedes participa activamente con los comentarios y las preguntas, y eso de verdad que se agradece muchísimo, saber que están desde el otro lado aprendiendo junto con nosotros que estamos acá en la radio. Es interesante y se va creando este vínculo de saber que cada jueves nos juntamos a aprender. Hoy en nuestro Conversando con la Historia vamos a hablar de un país que es bien relevante, estoy hablando dentro del contexto mundial, y que para entender por qué es relevante hoy, por supuesto, tenemos que ir al pasado y ver qué es lo que ha ido haciendo, cuáles han sido sus decisiones o qué es lo que ha marcado su historia. Vamos a hablar de China. ¿Con quién? Con el teniente coronel Enrique Rebollar, que es jefe de la sección de Planificación Desarrollo Estratégico del CECIM. Enrique, bienvenido a Radio Ejército. ¿Cómo estás? Patricia, un gusto saludarte. Muy agradecido por la invitación y por esta oportunidad de poder conversar de un tema tan relevante e importante como es el desarrollo de la República Popular China y su influencia en el mundo. Gracias a ti por estar con nosotros y traernos este tema que además siempre nos toca. Cada vez que hay alguna información de China, en Chile siempre nos preguntamos cómo va a repercutir. Y hay varias cifras que avalan la relevancia justamente de China en el mundo de hoy, ¿no? Eso es verdad. Esas cifras son la evidencia más clara de lo que significa China en términos geopolíticos y geoeconómicos en este momento, ya que es un país que tiene la mayor población del mundo, sobre los 1.400 millones de personas. Para tener una proporción, Estados Unidos tiene apenas casi 330, ¿no es cierto?, si podemos decir que son apenas. Claro. Según el reporte de abril de este año, el Fondo Monetario Internacional, que hace el estudio del Producto Interno Bruto Mundial por la metodología de paridad del poder de compra, China representa el 19.2% del Producto Bruto Mundial, considerando que en 1980, o sea, hace poco menos de 40 años, representaba apenas el 2.32%. Y eso, si lo comparamos con el de Estados Unidos actualmente, bajo esa metodología, es del 15%. Es decir, en este momento, según esa forma de calcular el Producto Interno Bruto Mundial, China es la economía más grande del mundo. Claro, mucho se habla de que nos den el secreto de cómo lo han hecho y del milagro chino. Por supuesto, sin embargo, hay una serie de cuestionamientos respecto al sistema político. Así es. Y su relación con las libertades individuales y los derechos humanos que lo han llevado adelante. Sin embargo, hay logros, como por ejemplo haber sacado, según estimaciones fidedignas, a 700 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años, lo cual es tremendo. Y además que también su estatura estratégica está respaldada por el hecho de ser una potencia nuclear, con la misma cantidad de armas nucleares que Francia, el doble que Reino Unido, además poseer las fuerzas armadas más grandes del mundo, ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual implica que tiene derecho a vetar las resoluciones que allí podrían tomarse. Por lo tanto, la suma de esos elementos nos permiten ver el peso que tiene dentro de la escena global en este minuto, a pesar de que está aún en desarrollo y hay muchas brechas que aún no ha podido cerrar con Estados Unidos. Muchos dicen, si China no fuera un país tan grande, bajo el método que están utilizando de crecimiento, dejando al lado el tema de los cuestionamientos, ya serían un país más que desarrollado, con el rápido avance y cómo van sacando, por ejemplo, a tantos de la pobreza. Pero son tantos millones que es tan difícil avanzar. Eso es verdad, y también las otras problemáticas de China dicen relación con su diversidad, con la dispersión de su población, con diferencias étnicas y también de desarrollo. Hay zonas de China que están muy subdesarrolladas y alejadas de lo que se puede ver en la costa pacífica de China, y por lo tanto la necesidad de tener algunos elementos que sean unificadores y permitan que este proyecto país siga adelante
dice en relación con esta autoridad central. Por lo tanto, es difícil poder afirmar de que China, bajo otro modelo político, pudiese alcanzar los resultados que al día de hoy ha alcanzado, sin que ello, por supuesto, valide todos aquellos aspectos que tienen que ver con la restricción a los derechos individuales y los derechos humanos. Claro. Es muy importante para decir, bueno, oye, ¿qué Chile, qué significa en lo concreto? Y nosotros podemos ver las cifras que da la Dirección de Relaciones Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que salió hace poquitos días. El intercambio comercial que Chile tiene con China es de 42.000 millones de dólares y representa un 30% del comercio exterior de Chile. Para tener una comparación, Estados Unidos representa el 17%, la Unión Europea el 14%, y la suma del Mercosur, de la Alianza del Pacífico, Ecuador y Bolivia, un 20%. Y además un 34% de las exportaciones chilenas. Por lo tanto, no solamente es una referencia desde el punto de vista global, sino que tiene un impacto directo en lo que hacemos y vivimos los chilenos todos los días. Y te voy a interrumpir ahí brevemente para recalcar ese punto y para que nuestros oyentes que tenían algún tipo de duda ahí entiendan por qué todo lo que ocurre en China nos repercute directamente, aquí está, por decirlo de alguna forma muy sencilla, en nuestro mejor cliente. Eso es verdad. Y además que China también en este momento ocupa una posición central en el Pacífico. Y tal como señala el libro de la política exterior de Chile del 2030, en el siglo XXI empieza la era del Pacífico, cosa que ya había sido predicha. Incluso uno puede encontrar citas del presidente Roosevelt de 1898, donde ya citaba que el siglo XX iba a ser el siglo del Atlántico, pero el XXI iba a ser del Pacífico. Mira. Personajes como Napoleón, que sugerían no despertar a China, ya que su simple peso y tamaño iba a tener una influencia gravitante sobre el mundo. Es decir, es un fenómeno que tuvo una cierta anticipación histórica debido a los fenómenos geopolíticos que ocurren en la zona del Pacífico respecto de su posición, respecto de su tamaño, de su profundidad, de su población, etcétera. Bueno, para eso han trabajado muchísimo, porque además se reconoce a los chinos desde siempre por esta capacidad de trabajar. Ellos tienen un proyecto claro y van avanzando hacia ello. Está recién comenzando nuestro programa. Nos tenemos que separar con buena música y ya seguimos en Conversando con la Historia de Radio Ejército. Segundo bloque ya de nuestro Conversando con la Historia. Qué bueno que están todos ahí bien atentos en la jornada del día de hoy, aprendiendo, hablando de este tremendo coloso de China. Nuestro invitado del día de hoy, el teniente coronel Enrique Revolar, egresado de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos y el jefe de la sección Planificación de Desarrollo Estratégico del CECIM. Enrique, estábamos hablando acerca de este proyecto que tiene China para el futuro, de cómo ha venido trabajando como hormiguita, literalmente, desde hace muchísimo tiempo atrás, pero para llegar a ser lo que son. Ha habido varios hechos en su historia que han venido marcando o que ellos mismos en realidad han ido construyendo su futuro. Eso es cierto, es muy interesante conocerlos porque permite identificar aquellos elementos del pasado que hoy en día están siendo usados para inspirar buenas prácticas, buenas políticas y fundamentalmente para mantener un sentido de unidad nacional y una lógica china para mantenerse aislado de lo que ellos mismos denominan como las influencias del occidente. Y eso parte por la lógica de construcción imperial y los ciclos dinásticos que China vivió por varios miles de años. Es decir, China no es la primera vez que es un actor relevante en el mundo, sino que ya lo ha sido muchas veces. Sin embargo, al término de los ciclos dinásticos de la dinastía Qing hacia el año 1912, China se ve en el medio de lo que se ha denominado, y que ellos mismos también lo denominan como el siglo de la humillación. Siglo de la humillación que se marca con la primera guerra del opio en 1842, que pierden frente a las fuerzas británicas,
y termina con el fin de la Revolución China o la Guerra Civil China en 1949, cuando Chiang Kai-shek y el Kuomintang y las fuerzas nacionalistas escapan a Taiwán. ¿Y qué es lo que sucede? En este periodo el prestigio de este imperio celestial de China se ve dañado por la acción de una serie de potencias extranjeras, como los que ya mencionamos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, los Estados Unidos. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial para China empieza en 1937 y le cuesta más de 35 millones de muertos. Tampoco estuvieron exentos de luchas internas. Es de destacar la escala y letalidad que, por ejemplo, tuvo la revolución de los Taiping en la década de 1850, que causó, según las estimaciones más moderadas, 20 millones de muertos. Por lo tanto, este periodo deja una marca indeleble en el imaginario colectivo chino, desde el punto de vista de que el pueblo chino ve el desorden y el caos como una gran amenaza y hasta cierto punto está dispuesto a transar ciertas libertades en función de que el orden esté garantizado. Y por otra parte, permite también que la construcción que realiza Mao Zedong o Mao Zedong a partir de 1949 ponga esta situación de rivalidad de aquellas potencias occidentales que en su momento los afectaron durante el siglo de la humillación. Por lo tanto, le da pie a mucho de lo que él defiende durante su periodo. Y es por eso que también se explica por qué hasta el día de hoy, a pesar de las cosas que sucedieron durante el gobierno de Mao Zedong, como la política del Gran Salto Adelante y la revolución cultural, que generaron, como por ejemplo la primera, entre el año 59 y 61, una hambruna tremenda, donde murieron varias decenas de millones de personas en China, pero aún está la fotografía de Mao Zedong colgada en las puertas de la ciudad prohibida en Beijing. Por lo tanto, se entiende que estos elementos aún son vigentes. Ahora, la salida de Mao Zedong, producto de su muerte, se ve antecedida por un acercamiento con Estados Unidos, donde Estados Unidos apoya el reconocimiento de las Naciones Unidas a la República Popular China. Y eso es un giro importantísimo en el rol de China en el mundo, porque lo que hasta ese momento era la República de China, Taiwán, deja de ser y ocupar ese puesto en las Naciones Unidas y pasa a ocuparlo la República Popular China, con todo lo que ello implica desde el punto de vista del orden internacional. Y Enrique, tengo una duda ahí. Cuando uno mira hacia atrás con toda esta historia que nos estás relatando, las decisiones que toman, también cómo han actuado con el propio pueblo y se dan ya a conocer al mundo, se conoce un poco más cómo funciona, qué es lo que está pasando. ¿Se puede hablar un poco de temor del resto del mundo a la forma de actuar justamente de China? Sí, yo creo que es una afirmación correcta y nos lleva a pensar en las lógicas que en este momento están sucediendo desde el punto de vista de la percepción de una amenaza. Hay que recordar que Estados Unidos en su Estrategia Nacional de Seguridad del año 2017 califica a China como una potencia revisionista y que está amenazando el orden mundial desde un punto de vista de una competencia económica desleal, desde un punto de vista de uso de malas prácticas, cosa que podemos ver hasta el día de hoy o hace pocos días cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está aquí en el país. Por lo tanto, sí, hay una percepción de que esto significa una amenaza. Y con todo esto, que ya hemos recapitulado un poco, y con todo lo que se ha venido trabajando y las decisiones que toman, ¿cómo se llega a esta China actual? La China actual está muy basada en lo que ha sucedido en los últimos 40 años, desde que Deng Xiaoping lanza una reforma que en la práctica desprende a la sociedad china de excesos ideológicos y se enfoca a reformas en 4 grandes áreas: industria, agricultura, defensa nacional, ciencia y tecnología. Y el objetivo político pasa a ser el desarrollo económico y en el largo plazo el reposicionamiento de China en un punto central de la escena política internacional. Por lo tanto, eso implica que Estados Unidos, al corto tiempo, le da un reconocimiento diplomático completo con la República Popular China, se establece la política de una China, donde se determinan los lineamientos por la forma de relacionarse con Taiwán y con la China continental, y hacia el año 2000 se normalizan las relaciones comerciales con Estados Unidos, se abren las puertas a que China entre a la Organización Mundial del Comercio,
Y eso implica de que el comercio entre China y Estados Unidos pase de 5.000 millones en 1980 a 231.000 millones de dólares en 2004, en un periodo muy pequeño, y eso es un primer elemento indicador de que este fenómeno de rivalidad entre Estados Unidos y China tiene un factor de interdependencia muy, muy elevado. Claro. Si bien China es llamado a ser un actor responsable en el año 2003 por Estados Unidos, el 2007 ya aumenta su presupuesto de defensa en un 18%, lo cual da luces de que no necesariamente está dispuesto a mantenerse en el orden internacional regido por Estados Unidos. Y en 2008 pasa otra cosa bien importante. China pasa a ser el mayor acreedor de Estados Unidos, ya que se transforma en mayor dueño de la deuda estadounidense. Casi una pesadilla para los norteamericanos, y que vemos repercusiones hasta el día de hoy con estas relaciones comerciales bien fracturadas que, insisto, vuelven a afectar al resto del mundo, incluidos nosotros también. Pero hay un tema que es bien importante y que tiene que ver con la seguridad en esta competencia que existe con Estados Unidos. Nos vamos a separar con algo de música y ya seguimos conversando con la historia en Radio Ejército. Espero que estén como yo, igual de fascinados y concentrados en la entrevista de esta jornada, aprendiendo tanto como lo hacemos todos los jueves, pero hoy nuestra historia un poco más contemporánea. Algo habíamos dejado anunciado y que tiene que ver con esta competencia con Estados Unidos en temas tan claves como la seguridad. Nuestro entrevistado del día de hoy, el teniente coronel Enrique Revolar, que es egresado de la Escuela del Comando de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, jefe de la sección de planificación de desarrollo estratégico del Centro de Estudios e Investigaciones Militares. Enrique, hay esta sensación, ya lo decíamos, un poco de temor, está el tema de la competencia, hablabas de esta dependencia, además, entre China y Estados Unidos, el país que hablábamos desde el principio, que tanto había sufrido y que tanto le costó llegar hasta donde está ahora, está a la par con otro de los países más grandes también. Es así, Estados Unidos incluso lo declara en su doctrina militar, ya ve a China como un par o muy cercano a ser un par. Y tiene que ver no solo con lo que hemos enumerado desde el punto de vista histórico, sino también cómo China se proyecta en su conexión al mundo a través del desarrollo de rutas y nodos logísticos, a través de, por ejemplo, la iniciativa de la ruta y la franja, que implica conectar China a través del Asia Central con el cercano Oriente, con Europa, y con una ruta marítima que explota fundamentalmente el mar Índico, con ello asegurando su comercio exterior y además un flujo de insumos y materias primas que requiere un país del tamaño y de la dinámica económica como la que tiene China. Se ve también esta percepción de amenaza en lo que significa el programa Made in China o Hecho en China al año 2025, que es un plan de acción que busca posicionar a China como líder en 10 sectores tecnológicos estratégicos para el año 2025, que es bastante ambicioso. Sin embargo, da luz clara sobre cuál es la intención que China tiene en ese sentido. Es por eso que claramente estamos en una competencia geopolítica abiertamente declarada, y es donde surge un concepto que se llama la trampa de Tucídides, que es un término acuñado por un profesor de la Universidad de Harvard, Graham Allison, que hace referencia a lo que el historiador de la guerra del Peloponeso indica que fue el surgimiento de Atenas y el miedo que esto causó a Esparta, lo que hizo que la guerra fuera inevitable. Es decir, asocia este miedo, este temor al que hablábamos antes, a una escalada de respuestas de seguridad incrementales que llegan eventualmente a un punto de no retorno. Sin embargo, esta lógica, que en el fondo es un ciclo hegemónico, donde hay un hegemón, una potencia dominante, que en algún momento puede ser reemplazada por otra, no siempre ha llegado a la guerra. Y hay algunos elementos aquí que ya hemos mencionado, como por ejemplo la interdependencia y el factor de la competencia tecnológica, que podrían hacer pensar que lo que está sucediendo, y tal como ya algunos académicos lo afirman, es una segunda guerra fría, una neo-guerra fría, entendiendo que implica una falta o una ilusión de
el enfrentamiento simétrico, el enfrentamiento directo, por lo que significa en términos de costo ambos países, no solo por la escala de sus capacidades militares, sino porque además son potencias nucleares, y además tiene una interdependencia económica que haría que el resultado de eso fuera catastrófico, no solo para los dos, sino que en realidad para todo el mundo. Claro. Ahora, ahí uno puede ver, Enrique, el tema de las decisiones estratégicas que va tomando China cada vez que decide enarbolar algún tipo de bandera de lucha o una meta que se pone, porque esa es una guerra inteligente, podría decirse, hacer que el resto dependa de mí. Cuando toma, por ejemplo, esta decisión de llevar adelante el plan Made in China, súper ambicioso como lo señalabas, pero lo logra y va detrás de él a toda prueba. O cuando también decide más atrás en la historia estas 4 áreas a trabajar importante, entre ellas el desarrollo de la agricultura, preocupándose de una población en un alto porcentaje que se dedica justamente a esa área, o el desarrollo tecnológico, que es hasta donde lo tiene. Al día de hoy uno no solo se detiene a admirarlos, sino que aplaudirles, y hago aquí el acápite de que estamos hablando solo de este tipo de decisiones tan inteligentes. Tienen las condiciones generadas para poder ejercer una paciencia estratégica muy propia del pensamiento oriental, claro, ya que se ven aislados de los vaivenes políticos propios de ciclos mucho más cortos. Aquí el ciclo largo que viene arrastrándose desde la construcción dinástica se ha manifestado claramente. Y es así que China está dispuesto a ir avanzando, como por ejemplo en garantizar un espacio de amortiguación, un espacio de seguridad en sus mares inmediatos. Es por eso que tenemos todas las fricciones en el mar del sur de China, donde hay una serie de países, aparte de China, que están reclamando islas, islotes, arrecifes, donde China ha construido bases militares en lugares donde no había más que unas pocas rocas apenas sobresaliendo del agua. Y efectivamente tiene una capacidad de defensa en lo que ellos han llamado la segunda cadena de islas, que enlaza el extremo oriental de Japón con la isla de Guam y llega hasta Guinea. Por lo tanto, eso significa que los costos para que una fuerza convencional de otros países pudiese realmente operar en esas aguas en términos hostiles son demasiado elevados, es decir, ya tienen un control de ahí y Estados Unidos acusa recibo de eso. claro. Y por eso su diseño en este momento de doctrina operacional va buscando o reorientarse de la guerra de contrainsurgencia que estuvieron haciendo los últimos 18 años a las operaciones militares a gran escala, buscando romper lo que se llama la negación de área y la negación de acceso para poder penetrar esas defensas y lograr algún tipo de efecto. Por lo tanto, el compromiso en ese sentido es bastante grande y está la percepción del temor. Finalmente, las lógicas de lo que puedan suceder en el Pacífico van a estar moderadas por un actor que hasta el momento no hemos mencionado, que es India. India en este momento tiene una población un poco menor a la de Chile, es una democracia y hacia el año 2050 va a tener una población mayor que China. Y sus intereses geopolíticos colisionan en varios lugares con la República Popular China. Por lo tanto, nosotros estimamos que va a tener un rol preponderante porque no se va a alinear ni con China ni con Estados Unidos, por lo tanto va a poder ejercer sus propias políticas, va a sacar provecho de eso y creo que en el futuro vamos a escuchar hablar mucho de la India. Claro, sobre todo cuando ha venido tomando decisiones también súper claves parecidas a las de China en el tema de inversión en educación y tecnología. Eso es correcto, y también en la conectividad, incluso a través de países como Irán, que están opuestos a Estados Unidos. Por lo tanto, hay una lógica muy, muy interesante. Y en ese sentido también quiero decirte que nosotros como Ejército de Chile estamos muy interesados en hacer un seguimiento de todo esto que sucede, porque la defensa contribuye a la seguridad y la seguridad del país está relacionada con estos acontecimientos, ya que nosotros estamos conectados al mundo a través de una serie de tratados comerciales, de libre comercio. Somos un país abierto al mundo, interactuamos con todos los actores que hemos mencionado en este minuto y por lo tanto no solo desde el punto de vista de la comprensión, sino que entendiendo que la cooperación es uno de los mejores argumentos para poder llegar a una resolución pacífica de los conflictos, es que nosotros entendemos que debemos apoyar la acción del Estado de Chile desde la perspectiva de la política exterior. Bueno, ha terminado la cátedra de hoy, diría yo, en vez del programa
del teniente coronel Enrique Revolar, que es egresado de la Escuela de Comando de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, jefe de la sección Planificación de Desarrollo Estratégico del Centro de Estudios de Investigaciones Militares. Enrique, muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros. Gracias por el programa de hoy día. Patricia, encantado, y las puertas del Centro de Estudios de Investigaciones Militares del Ejército están abiertas no solo a la comunidad de defensa, sino que a toda la sociedad. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Y la invitación para ustedes es a que sigan con nosotros disfrutando de la compañía de radioejército.cl. Ya nos volveremos a encontrar con otros héroes, hazañas e hitos en Conversando con la Historia en radioejército.cl.